y vamos a dar inicio, ¿ya?, al desarrollo del curso. Bien. A ver, primero vamos a hablar sobre fracción, ¿ya? Porque es necesario tener el concepto claro que es una fracción. Ya, fracción es todo número racional, pero que no represente a un número entero. Eso es lo que indicamos acá, ¿ya? Fracción son aquellos números racionales que no son enteros, decimos, ¿no? Entonces, sea la fracción, a ver, a sobre b. Ya sabemos numerador, denominador, ¿no? Pero para que la expresión sea una fracción, el numerador a debe ser diferente a un múltiplo del denominador b. Debe ser diferente. Y el denominador b debe ser diferente de 0, ¿no? Ya está. Entonces, esa condición debe cumplir una fracción. Entonces, les pongo acá un ejemplo. 20 quintos, ¿es fracción? No es fracción. ¿Por qué razón? Porque 20, el numerador, ¿no?, 20, es múltiplo del denominador 5, ¿sí? Entonces, no representa un número entero. Debe ser diferente, porque no debe representar a un número entero. 20 entre 5, 4, es un número entero, entonces no es fracción, ¿ya? Esta expresión no es fracción. Para notar la diferencia, 20 séptimos, acá les pongo, ¿eh? 20 séptimos sí es fracción, porque 20 es diferente a un múltiplo de 7, no representa un número entero, ¿eh? Entonces 20 séptimos sí es fracción, ¿ya? Entonces ponemos si es fracción. Entonces ya tenemos la idea clara cuándo es fracción y cuándo no es fracción, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Fracción es todo número racional que no represente a un número entero, ¿ya? Tenemos clases de fracción. Fracción propia. Cuando la fracción se denomina propia, es cuando el valor de la fracción es menor a la unidad. Eso te indica que el numerador a es menor al denominador b. Por eso el valor de la fracción es menor a la unidad. Es menor a la unidad. Muy bien. Es de fracción propia, porque a veces los textos dicen, ¿no?, a una fracción propia. Entonces ya sabemos que el valor de esa fracción es menor a la unidad. 2. Fracción impropia. Es cuando el valor de la fracción ahora es mayor a la unidad, ¿eh? Eso indica que el numerador a es mayor al denominador b, mayor. Eso es fracción impropia. También tenemos fracción irreductible. ¿Cuándo indicamos que la fracción es irreductible? Es cuando los términos de la fracción son primos entre sí. Numerador, denominador, AB son psi, primos entre sí. Entonces indica que la fracción es irreductible. No tiene factores en común aparte de la unidad. Entonces, irreductible, ¿ya? También tenemos fracción equivalente. ¿Cuándo indicamos que una fracción es equivalente a otra? Es cuando tienen el mismo valor, pero los términos son diferentes, ¿eh? Por ejemplo, 2 tercios es igual que 4 sextos. ¿Por qué el signo de igualdad? Porque cuando divides 2 entre 3 es igual que 4 entre 6. Tiene el mismo valor, ¿ya? Pero los términos son diferentes, ¿no? Es una fracción equivalente a la otra. Eso es equivalencia, ¿ya? Ahora, 2 tercios también es equivalente a 6 novenos. Por eso el signo de igualdad, ¿ya? Entonces, a esto se denomina fracción equivalente. Son fracciones que tienen el mismo valor, pero los términos son diferentes, ¿ya? Eso se denomina fracción equivalente. Bien, también vamos a indicar propiedades de las fracciones, ¿ya? Por ejemplo, dadas las fracciones, esta propiedad es fundamental, ¿eh?, porque se presenta en muchos exámenes. Dadas las fracciones irreductibles. Las fracciones tienen que ser irreductibles, ¿ya? Por ejemplo, fracción 1, a sobre b, irreductible. Fracción 2, c sobre d, irreductible. Entonces la propiedad dice, la suma de dos fracciones irreductibles, el resultado es un número entero, que K pertenece a entero Z, es un número entero. Eso te indica que los denominadores son iguales. B es igual a D. Los denominadores son iguales.
Por eso, al sumar estas dos fracciones irreductibles, el resultado es un número entero. ¿Ya? Ya tenemos ejercicio en la práctica donde vamos a aplicar ello. ¿Ya? También tenemos como propiedad de fracciones irreductibles, hallarle el máximo común divisor y el mínimo. Pero las fracciones tienen que ser irreductibles para que determines tanto máximo como mínimo. Entonces aquí expreso tres fracciones irreductibles. Vamos a determinarle su máximo común divisor de estas tres fracciones irreductibles. Entonces, máximo común divisor de las tres fracciones irreductibles va a ser igual al máximo común divisor del numerador, solo del numerador, le hallas máximo común divisor, sobre o entre el mínimo común múltiplo del denominador. Al denominador le hallas mínimo común, entonces, y al numerador su máximo común divisor. Entonces te genera la fracción que es el máximo común divisor de estas tres fracciones irreductibles. Y obtienes su máximo común divisor. ¿Ya? Ahora, cuando determinas el mínimo común múltiplo, entonces va a ser igual a mínimo común múltiplo del numerador sobre el máximo común divisor del denominador. Entonces obtienes el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones que son irreductibles. ¿Ya? Entonces, para hallarle máximo mínimo, las fracciones tienen que ser irreductibles. ¿Ya? Irreductibles. No pueden ser reductibles, tienen que ser irreductibles. O sea, sus términos primos entre sí. Ahí recién le hallas tanto el máximo como el mínimo. ¿Ya? No olvidar, si es máximo, entonces máximo al numerador y mínimo al denominador. Y si es mínimo común, entonces mínimo común al numerador, máximo común divisor al denominador. ¿Ya? Esa es la forma como se determina máximo y mínimo de fracciones. Ya, ahora sí vamos a pasar a indicar sobre el número decimal. Decimos decimal porque estamos en base 10, por eso es número decimal, ¿ya? En base 10. Y el número decimal proviene pues de una fracción. Eso vamos a hacer notar acá. Tenemos, a ver, primero, decimal exacto. ¿Cuándo una fracción genera un decimal exacto? Dice cuando su denominador es una potencia de 2 o de 5, genera decimal exacto. Cuando el denominador es una potencia de 2 o de 5, está generando un decimal exacto. Ya, ejemplos estoy planteando acá. Tengo la fracción 1/4, pero 1/4 es igual a expresar 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en el denominador tenemos una potencia de 2. Entonces genera un decimal exacto, de 2 cifras. 1/4 es igual a 0,25. Decimal exacto. ¿Ya? Pero la cantidad de cifras del número decimal se puede predecir teniendo en cuenta el exponente del factor 2, como en este caso. Del factor 2, el exponente es al cuadrado, 2. Entonces, el decimal exacto es de 2 cifras. Es de 2 cifras. ¿Ya? Bien, pero dice potencias de 2 o de 5. Entonces tengo otra fracción. 7/25. Una fracción. Su denominador es 25. Entonces el denominador se expresa como 5 al cuadrado. ¿Ya? 5 al cuadrado. Entonces, el exponente ya me indica que el decimal exacto es de 2 cifras también. Entonces, 7 entre 25, 0,28 de 2 cifras. Porque el denominador es una potencia de 5 o de 2 generan decimales exactos. ¿Ya? 2 y 5. Ahora, ¿qué ocurre si en el denominador tenemos los dos factores a la vez? El factor 2 y el factor 5, ¿no? Entonces va a determinar un decimal exacto. ¿Pero de cuántas cifras? Ahí viene el detalle. Cuando dice de cuántas cifras, de acuerdo a estos dos factores, ¿cuál de ellos tiene mayor exponente? Es el que determina, ¿ya? De cuántas cifras va a ser el decimal exacto.
Por ejemplo, acá el factor 2 está al cubo y 5 está a la 1. Entonces, el que determina es el exponente del factor 2, y es al cubo, 3. Entonces, eso indica que genera tres cifras exactas, ¿ya? Es un decimal exacto de 3 cifras. Un decimal exacto de 3 cifras, ¿ya? Entonces, cuando están los dos factores, ¿cuál de ellos tiene mayor exponente? Es el que determina. Entonces, 1 sobre 8 por 5, 40. Un cuarentavo te genera 0,025. ¿No? El decimal exacto es de 3 cifras. ¿Ya? No olvidar entonces, si tienes los dos factores, el que tiene mayor exponente es el que determina. ¿De cuántas cifras es el decimal? Exacto. ¿Ya? Exacto. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué necesariamente tiene que ser el factor y 5? ¿No? ¿A qué se debe? Esto se debe a la base. Cuando es número decimal, estamos en base 10. Y los factores primos del 10 es el 2 y el 5. ¿No? Entonces, cuando están en el denominador, generan decimal exacto. Decimal exacto. ¿Ya? Entonces, se debe a la base estos factores, 2 y 5. Si estuvieras en la base 21, ya no es número decimal, ya se indica número aval, se dice, ¿no? Está en la base 21. Entonces, los factores que van a determinar el aval exacto va a ser el factor 3 y 7, porque es base 21, 3 y 7, ¿no? En cambio, cuando estás en base 10, los factores son el 2 y 5. Si se encuentran en el denominador, generan decimales exactos, ¿no? Decimales exactos, ¿no? Muy bien, entonces se debe a la base en que se encuentra la operación, es de qué factores determinan el decimal exacto o el aval exacto, ¿no? Bien, eso es cuando es decimal exacto. Ahora vamos a pasar a decimal inexacto. Y dentro de ello está el periódico puro y el periódico mixto, ¿ya? Cuando es inexacto. Nuevamente regresamos al concepto de fracción. Cuando una fracción genera un decimal periódico puro, un decimal inexacto, ¿no? Periódico puro. Dice cuando su denominador es diferente a un múltiplo de 2 o de 5. Es un factor diferente, ¿no? Como en este caso 3, 11. ¿Eh? Entonces es diferente. Entonces genera decimal inexacto periódico puro, ¿no? Por ejemplo, un tercio genera el 0,33333, ¿no? Eso es igual a expresar 0,3 periódico. Esa simbología que nos indica la parte periódica, su nombre es eligación, ¿no? Eliga una cantidad de cifras en una sola, ¿no? Ya, su nombre es eligación. Entonces denotamos 0,3 periódico, ¿no? Entonces ha generado un decimal periódico puro porque su denominador es diferente a 2 y 5. Es diferente. ¿Ya? Otro ejemplo, 10 onceavos. Su denominador es diferente a 2 y 5. Entonces genera un decimal periódico puro. Entonces 10 entre 11, 0, 100 entre 11 a 9, entonces te da 90, 90, 90. ¿Ves? Periódico puro, de 2 cifras, porque el denominador tiene el factor 11. Es un factor diferente a 2 y 5, pues está generando la parte periódica. Bien, periódico mixto. También es un decimal inexacto, periódico mixto. ¿Ya? Y se dice mixto es porque va a tener una parte no periódica y otra parte periódica, ¿no? Pero el concepto nos dice, ¿cuándo una fracción genera un decimal periódico mixto? Dice, es cuando al descomponer el denominador en factores primos se encuentren potencias de 2 o de 5 y además algún otro factor diferente. ¿Eh? Entonces tú descompones al denominador de la fracción en sus factores primos y si se encuentran potencias de 2 o de 5 y algún otro factor diferente,
Entonces va a generar un decimal periódico mixto, ¿ya? Eso hago notar con el ejemplo siguiente, ¿ven? 7/44 es una fracción. Su denominador es 44. Entonces voy a descomponer en sus factores primos. 44 proviene de 2 al cuadrado por 11. ¿Eh? Entonces en el denominador encontramos la potencia 2, ¿no? 2 al cuadrado. Entonces por el factor 2 se va a obtener la parte no periódica del decimal, parte no periódica, porque es potencia de 2 al cuadrado, entonces dos cifras no periódicas, ¿eh? Y por el factor 11, la parte periódica. Entonces está generando un decimal periódico mixto, ¿eh? Tiene una parte no periódica y otra parte periódica, ¿no? Entonces cuando se divide 7 entre 44, obtenemos 0,1590 periódico. Ese es el decimal que se obtiene al dividir 7 entre 44, o de la fracción 7/44, ¿no? Nos genera un decimal periódico mixto, ¿no? Todo esto es para base 10. Todavía no hablamos en otra base, ¿no? Entonces, continuamos para terminar ello. Vamos a indicar sobre fracción generatriz. ¿Qué es la fracción generatriz? Es obtener la fracción que dio origen al número decimal exacto o periódico puro o periódico mixto, ¿no? Entonces vamos a hallarle la fracción, su fracción generatriz. Entonces cuando es el decimal exacto, ponemos el número decimal en el numerador y como es exacto, dices entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el número decimal. Tiene dos cifras, dos ceros. Entonces 25 sobre 100. Le tomamos 25ava, 25ava. Me queda un cuarto. Un cuarto es la fracción que dio origen al 0,25. ¿Eh? Estamos regresando a la fracción. ¿Ya? Ahora, cuando es periódico puro, 0,3 periódico, el ejemplo que habíamos indicado, su fracción generatriz, ponemos el número decimal en el numerador, ¿no? En este caso es 3, entre, dice, ¿no? Tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. La parte periódica tiene una sola cifra periódica, entonces entre 9. Si tiene dos cifras, 99 y así, ¿no? Pero dice entre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica, ¿ya? Entonces tenemos 3 novenos. Por reducir tercia a tercia, un tercio. Un tercio es la fracción que dio origen al número decimal periódico puro de 0,3 periódico, ¿eh? De la fracción es un tercio, ¿ya? Ahora, cuando es periódico mixto, ya hemos puesto el ejemplo, 0,1590 periódico. Su fracción generatriz, ponemos en el numerador todo el número decimal, 1590, menos la parte no periódica, ¿eh? Su parte no periódica es 15, entonces restas eso, menos 15, entre tantos 9 como cifras, tenga la parte periódica. Tiene dos cifras, dos 9. ¿Eh? Y ceros por la parte no periódica. Tiene dos cifras, dos ceros. ¿Eh? Ya está. Restamos y obtenemos 1575 sobre 9900. Como termina en 5 y en 0, le tomamos quinta, tercia y llegamos a la fracción 7/44. ¿Eh? Esta es la fracción que dio origen al número decimal periódico mixto. ¿Eh? Periódico mixto. La fracción es 7/44. Bien, a eso denominamos fracción generatriz. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, nomás para indicarles, ¿eh? Sobre el número decimal. Dice, la pregunta era, determine el valor de A, dice, ¿no? Sabiendo que A, 8A periódico es igual 9 medios menos 2 tercios. A eso es igual. Entonces, en la solución desarrollamos esta sustracción de fracciones, ¿no? Mínimo común es 2 por 3, 6, ¿no? 6 entre 2 a 3 y 3 por 9, 27, menos 6 entre 3, 2 por 2, 4. 27 menos 4.
23 sextos. Eso es igual a 8A periódico. Entonces divido 23 entre 6 a 3, porque a 4 se pasa a 3. Ya, la parte entera 3, ¿no? 18, ¿no? 50 entre 6 a 8. 48 queda 2 entre 6, o sea, 20 entre 6 a 3, queda 2 y así. Entonces 3, 3, 3, 3, periódico, ¿no? Entonces igualamos más. El valor de A debe ser 3, 8 es 8, A3 también, periódico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor de A es igual a 3. Simplemente era desarrollar nomás la fracción e igualar el valor de A, ¿no? ¿Qué valor es? Vimos en 23 entre 6 nos da el valor de A, que es 3, y cumple con ser 3 periódico también, ¿eh? Entonces, el valor de A es igual a 3, ¿no? Un ejemplo aplicativo a lo que estamos indicando ahí. Bien, ahora sí vamos a hablar de la tabla de los 9. Esto es importante tenerlo presente en el número decimal, la tabla de 9, porque nos ayuda a identificar con facilidad, de acuerdo a un factor, cuántas cifras periódicas genera, ¿no?, una fracción. Bien, ahora hay muchas tablas, no solamente es tabla de 9. De acuerdo a la base en que te encuentres, puedes construir otras tablas, ¿ya? Eso vamos a hacer notar más adelante. Bien, pero primero terminemos con el número decimal. Y dentro de ello está tabla de 9, que consiste en descomponer cifras 9, ¿no?, en sus factores primos. Puede ser una cifra, dos cifras, tres cifras y así, pero en factores primos estamos descomponiendo. 9 se descompone como 3 al cuadrado. 3 es un factor primo. 99 se descompone como 3 al cuadrado por 11. Son factores primos, ¿eh? 999 es 3 al cubo por 37, lo que es igual 27 por 37. ¿Eh? 4 cifras, 9 se descompone como 3 al cuadrado por 101 por 11. ¿Eh? 5 cifras, 9. 3 al cuadrado por 41 por 271. Son factores primos. 41, 271 son factores primos. 6 cifras, 9. Se descompone como 3 al cubo por 7 por 11 por 13 por 37. ¿Sí? Hasta ahí es lo más usual. Puedes seguir descomponiendo, ¿no? Pero lo más usual está 6. 6 cifras. Bien, ahora viene la interpretación. ¿Ve? De arriba hacia abajo. Encontramos el primer factor 3, acá, en la tabla de 9, el primero. Entonces dice, si en el denominador tenemos el factor 3, nos genera una sola cifra periódica. Ya te está indicando, ¿eh? Si tiene el factor 3, genera una cifra periódica. Pues acá teníamos el factor 3 en el denominador, que ha generado una sola cifra periódica. Seguimos bajando. Encontramos el primer 11. Este es 11, el primero. Ya 3 al cuadrado ya hemos indicado acá. Ya no causa efecto aquí. Es el primer 11. Entonces, si en el denominador está el factor 11, entonces genera dos cifras periódicas. 2. Sigue bajando, ¿eh? Encontramos el primer 27 y 37. Cualquiera de estos dos factores, si está en el denominador, va a generar 3 cifras periódicas. 3. Sigue bajando. Encontramos el primer 101. El 11, el 3 ya hemos indicado. Aquí es el primer 101. Si se encuentra en el denominador, entonces genera 4 cifras periódicas. 4. ¿Ya? Si está en el denominador el 101, va a generar 4 cifras periódicas. Seguimos bajando, encontramos el primer 41 y 271. Cualquiera de estos dos factores, si está en el denominador, genera 5 cifras periódicas. 5. ¿Ya? 5. Sigo bajando y encuentro el primer 7 y el primer 13. ¿Eh? Entonces, cualquiera de estos dos factores en el denominador genera 6 cifras periódicas, ¿no? Si tengo la fracción 1/7, va a generar 6 cifras periódicas. 6 cifras periódicas, ¿no? Eso podemos predecir con la tabla de los 9.
Ya, a ver, ponemos un ejemplo. ¿Cómo es lo que se analiza? Tengo la fracción 1 sobre 41 por 13. 41 por 13 es el denominador. ¿Cuántas cifras periódicas va a generar? Entonces se analiza de esta forma. ¿Ve? Por el factor 41, aquí está, genera 5 cifras. Entonces genera 5 cifras. Por el factor 13, por el factor 13, genera 6 cifras. Entonces, factor 13, 6 cifras. Entonces tienes que hallarle el mínimo común múltiplo de esta cantidad de cifras que están generando cada uno de estos factores, ¿no? Entonces, mínimo común de 5 y de 6. Como son primos entre sí, multiplican nomás 5 por 6, 30. Entonces genera 30 cifras en el periodo. Ese periodo es de 30 cifras. La fracción 1 sobre 41 por 13 genera un decimal periódico puro de 30 cifras en el periodo. Esa es la forma como analizas el denominador de acuerdo a sus factores que tiene, apoyados con la tabla de 9, podemos afirmar cuántas cifras periódicas genera, le haya su mínimo común, ya te indica de cuántas cifras es, ¿no? Como en este caso es de 30. ¿Bien? Y esa es la interpretación entonces de la tabla de 9 con un ejemplo. También una observación vamos a hacer acá, es cuando se tiene una fracción 4 sobre 11 al cuadrado. ¿Eh? ¿Cuántas cifras periódicas genera? Muchos creen de que el 11 genera 2, ¿correcto? Genera 2. Al cuadrado 4, no es así. ¿Cómo se interpreta? Bien. El 11 genera 2 cifras. Ahí estamos de acuerdo. El 11 genera 2. Pero acá me pide 11 al cuadrado. En el denominador está 11 al cuadrado. Entonces, para llegar a 11 por 11, 11 al cuadrado. Como generaba 2 cifras, entonces por 11 genera 22. Entonces, la cantidad de cifras que genera la parte periódica es de 22 cifras. 22 cifras. Entonces, 4 sobre 11 al cuadrado está generando 22 cifras en el periodo. Esa es la interpretación que se da cuando en el denominador tengo un factor al cuadrado, ¿no? Si tuviera 7 al cuadrado o 7 al cubo, y así puedes, ¿no? Entonces tú dices 7 genera 6 cifras, 7, 6, pero 7 al cuadrado, entonces 6 por 7, 42, genera 42 cifras, ¿no? Y así es la interpretación, ¿no? También tenemos un ejemplo de examen, donde le han planteado, dice, sí, 35 sobre 41, ¿eh? Generó un 0, A5BC5, un decimal periódico puro de 5 cifras, ¿no? De 5 cifras, porque el denominador de la fracción es pues el factor 41, y por la tabla de los 9 sabemos que el factor 41 genera 5 cifras, ¿no? Eso es lo que aquí está indicando, 5 cifras. Y la pregunta es, determina la suma de cifras de A más B y más C, ¿no? Entonces, en la solución expresamos 35 sobre 41 es igual al número decimal periódico, todo esto es el número decimal periódico, entre tantos 9, esto ya no fracción generatriz, entre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. 5 cifras 9. Entonces le tomamos aquí 41 ava y 41 ava. ¿Qué nos queda? 3 al cuadrado por 271. Si estás tomando 41 ava, te queda 271 por 3 al cuadrado. Ya. Ese producto multiplicamos por 35 y va a ser igual al numeral de 5 cifras. 5 cifras. Ya está. Entonces, A5B5, perdón, A5BC5. Ya, va a ser igual. Aquí, 9 por 271 y por 35.
nos da 85.365. Está cumpliendo, ¿no? Termina en 5, en 5. La cifra de segundo lugar es 5, aquí también 5, ¿no? Entonces el valor de A es 8, el valor de B es 3 y el valor de C es 6. Entonces la suma de A más B más C suma 17. 17. Ya, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, la suma de esas cifras, de A más B más C, ¿eh? Y también estamos indicando sobre tabla de 9, ¿no? 41 genera 5 cifras en el periodo, ¿no? 5 cifras. 41 41 9 por 271 por 35 te da el valor del numeral de 5 cifras. Y ahí identificas A, B y C, que esa suma nos da 17. ¿No? Bien, jóvenes, eso en cuanto a la tabla de 9 y a lo que es número decimal. Número decimal. Pasemos para terminar sobre el número aval. Vamos a hablar así nomás sobre el número aval. ¿Ya? Voy a indicar de frente el número aval. Se va a presentar número aval exacto, periódico puro, periódico mixto. Números avales. Dice aval porque están en bases diferentes a la de 10, ¿no? Ya, entonces tenemos, a ver, un número aval exacto, el 0,23 de base 6. De base 6. Es un número aval exacto. Entonces su fracción generatriz va a ser igual. Pongo el número aval en el numerador 23 de base 6 y como es exacto, entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el número aval. Tiene 2 cifras, 2 ceros, pero en la base respectiva está en base 6. En base 6. Luego descomponemos polinómicamente para hallarle su fracción generatriz. 6 por 2, 12 más 3, 15. Y 1 por 6 al cuadrado, 36. Le tomo tercia, tercia. 5, 12. 5 doceavos está en base 10, ¿no? Pero ahí ya se da respuesta, ¿eh? Pero si queremos indicar en base 6, ¿cuál es la fracción que dio origen a este número aval? Es el 5 de base 6 sobre el 12, es 20 de base 6, ¿eh? 20 de base 6. Al dividir esta fracción, numerador entre el denominador, ha generado el número aval exacto de 2 cifras en la base 6. Ha generado, ¿ya? Y eso lo podemos corroborar, porque muchos dirán, pero ¿cómo afirmamos ello? Simplemente vas a dividirme 5 de base 6 entre 2, 0. Es 2, 0 de base 6, ¿sí? De base 6. Así, ¿ya? Entonces dices, para dividir lo pasamos a base 10. Aquí sería 6 por 2, 12. Ya, esto es igual a 12. 12. Aquí también. 6 por 0, 0 más 5, 5 nomás. Va a quedar 5 ahí. Borramos, bueno, ya está. Queda 5. Entonces dices, 5 entre 12 no contiene 0 al cociente, 0, entonces aumentamos un 0 cuando estamos en base 10. Esto está en base 6. Entonces le multiplicas por 6. Por 6. 5 por 6, 30. Entonces 30 entre 12 a 2. 2 por 2, 24. A 30, 6. 6. Por 6. Sacando otro decimal más. Otro número aval más. 6 por 6, 36. 36. 36 entre 2 a 3. 3 por 12, 36, 0, 0. Entonces el cociente es 0,23 de base 6. ¿Eh? Ese es el número aval exacto que ha generado acá. 0,23 de base 6. ¿Eh? De esa forma se determina, ¿no? Pero en respuestas ya todo se da en base 10 nomás. Está hallando su fracción generatriz, que obtiene 5 doceavos. Para corroborar o comprobar el número aval es lo que he expresado en base 6, la fracción, y al dividir estoy obteniendo pues ese número aval exacto.
¿Ya? Muy bien, cuando es exacto, no olvidar también esto, cuando es exacto, pones el número aval en la base respectiva y dice entre la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga el número aval en la base respectiva. No olvidar, ¿ve? Está en base 6. Ya no se lee 100, sino es 100 de base 6. Descompones y encuentras la fracción generatriz. ¿Ya? A ver, un número aval periódico puro. Y no lo hemos indicado como 0,31 de base 5 ahora, ¿eh? Periódico. Su fracción generatriz. Ponemos el número aval en el numerador, 31 de base 5, entre, dices ahora, ¿eh? Entre tantos cuatros como cifras tenga el número aval. Tiene dos cifras periódicas, entonces 4, 4, dos cifras, ¿no? 4, 4 de base 5. ¿Ya? Entonces, decimos 4 porque está en base 5. Cuando estaba en base 10, decíamos entre tantos 9, ¿no? Como cifras tenga el número decimal. En cambio, aquí está en base 5. Entonces pones el número aval 31 de base 5 y como es periódica, dices entre tantos cuatros como cifras tenga la parte periódica. Tiene dos cifras, por eso es 4, 4, pero en la base respectiva está en base 5. ¿Ya, no? Ahora descomponemos nomás. 5 por 3, 15 más 1, 16. Y 5 por 4, 20, 24. Octava, octava. 2 tercios. Es su fracción generatriz. ¿Ya? Ahora, 2 de base 5 entre 3 de base 5 divide y vas a obtener este número aval periódico puro, así como hemos indicado ahí, ¿no? Bien, periódico mixto. ¿Eh? Estamos formulando acá un número aval periódico mixto, que es un 0, y tiene una cifra no periódica, que viene a ser el 2, y dos cifras periódicas, 3, 1, en la base 5, porque es un periódico mixto. Entonces, hallándole fracción generatriz, ponemos el número aval 231 de base 5 menos la parte no periódica, que es la cifra 2, parte no periódica, 2, sobre o entre tantos cuatros como cifras tenga la parte periódica. Tiene dos cifras, 4, 4 y 0 por la parte no periódica, ¿sí? En la base 5. ¿No? Ahora, descomponiendo, tenemos pues 2 por 5 al cuadrado, 25 por 2, 50, más 15, 65 más 1, 66, menos 2, 64. Igual aquí, 4 por 5 al cuadrado, 25 por 4, 100, más 20, 120. Ya está. Octava, octava. Octava es 8 y octava es 15. La fracción generatriz es 8 quinceavos en base 10. Está determinando en base 10. Muy bien. También una observación hacemos sobre estos números avales. ¿Bien? Por ejemplo, si tengo la fracción 5 séptimos, ¿cuántas cifras periódicas genera en la base 6? ¿Bien? En la base 6. Entonces, para identificar ello, necesariamente tienes que hallarle la tabla de los 5, como está en base 6, entonces construyo una tabla de 5 para que me indique, de acuerdo al factor, cuántas cifras periódicas genera. Entonces voy descomponiendo 5 en base 6, al descomponer es 5, 5, 5 de base 6, al descomponer tengo el número 35, que es un 5 por 7. ¿Sí? Tres cifras 5 de base 6, 215, un 5 por 43. ¿Sí? Pero como acá ya apareció el factor 7, entonces cuando está en el denominador, ¿cuántas cifras periódicas genera? Dos cifras, ¿eh? Dos cifras periódicas. Entonces, factor 7, entonces en base 6 va a generar dos cifras en el periodo. Eso es lo que estamos determinando con la tabla de signos. ¿Eh? Entonces, puedes aplicar así, construir cualquier tabla de acuerdo a la base en que se encuentre, ¿eh? Para identificar el factor que está en el denominador e indicar cuántas cifras va a generar en el periodo.
Bien, eso en cuanto al número aval, ¿ya? Número aval. También les dejo aquí un ejemplo, pregunta de examen, donde te daba si P es igual, dice, ¿ve? 5 sobre 8 más 7 sobre 8 cuadrado, más 3 sobre 8 al cubo, más 7 sobre 8 a la cuarta, más 3 sobre 8 a la quinta, más puntos suspensivos, ¿ya? Y además dice P es igual a 0,UNC periódico de base 8. Y determina U más N más C, ¿no? Ya, pero lo primero que hacemos acá es reconocer que P está descompuesto polinómicamente, ¿no? Polinómicamente se ha descompuesto al número P, que es un número o es una parte fraccionaria en una base 8. Eso es lo primero que reconoce. Porque en numeración habíamos hablado de la descomposición polinómica del numeral 0, 0, ¿ve? A, B, C, numeral de base n. Esto era un número aval exacto. Entonces se pone la cifra se divide entre su base. ¿eh? Pongo la cifra, la primera cifra entre su base. La cifra B entre su base al cuadrado. Aquí era base a la 1, base al cuadrado, base al cubo y así. Como esto era exacto, hasta ahí nomás. Entonces, esta suma es la descomposición polinómica de un número aval, ¿no? De 3 cifras exactas en la base n, la descomposición. Entonces, ahora acá tenemos el número p, que es la descomposición polinómica de un número en base 8, porque todo está 8 a la 1, 8 al cuadrado, 8 al cubo, así, ¿no? Entonces, en la base 8, donde tiene una cifra no periódica, 5, y 7373 es la parte periódica. Pues en la solución expresamos P es igual a 0,5, es la parte no periódica, y 73 periódico es la parte periódica, ¿no? En la base 8, la base 8. Ya está, ya lo hemos reconstruido a P. Y con el dato adicional que dice P es igual a 0,UNC de base 8, igualamos nomás. Entonces, el valor de U es 5, el valor de N es 7, el valor de C es 3. Entonces, la suma me está viendo de U más N más C. Entonces, sumamos 15. La suma es 15. ¿Ya? Es un ejercicio aplicativo al número aval. ¿Sí? Entonces, por esta suma, está reconociendo que está en base 8, ¿no? Y tiene una cifra no periódica y dos cifras periódicas, ¿no? 73, 73, 73, se va al infinito ahí, porque es periódica, ¿ya? Es periódica. Pero es una descomposición polinómica de una parte fraccionaria. Y eso es lo que habíamos indicado ya en numeración, ¿ve? Es una descomposición polinómica. La cifra entre su base, la cifra entre su base al cuadrado, al cubo y así, eso es lo que se reconoce ahí, ¿ya? Ya lo demás es cuestión operativa nomás. Bien, jóvenes, entonces ya hemos repasado lo que es número decimal, fracción y con el número aval, ¿ya? Ahora sí nos pasamos a la práctica, que hay mucho que indicar ahí también, ¿ves? Ya está. A ver, aquí en la práctica tenemos la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuántas fracciones comprendidas entre 19/43 y 23 sobre 29 son tales que sus términos son números consecutivos? Son tales que sus términos son números consecutivos, ¿no? Consecutivos. Entonces vamos a formular pues la fracción que estaría dado, ¿sí? Si el numerador es n, el denominador tendrá que ser pues n más 1, porque son, dice, tales que sus términos son números consecutivos, n más 1, ¿no? Sobre n más 1. Eso forma la fracción, que está entre, entonces, mayor a 19 sobre 43
43, pero es menor, ¿no? A 23, 29, en ese rango está la fracción, ¿no? Cuyos términos son números consecutivos, ya, en ese rango. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas fracciones comprendidas, ¿no? entre en estas fracciones son tales que sus términos son números consecutivos? Eso vamos a determinar, ¿ya? Entonces, para ello, hacemos así, ¿ve? Voy a partirlo ahí y decimos, por este lado, n más 1 por 19. Entonces, 19n más 19, ¿sí? Es menor. 43 por n. 43n. Ya, 43n, correcto. Entonces, 19 resta 43. Y acá tenemos, y queda acá 19 menor. Ya, restando es 24. Ya, 24n. 24 divide a 19 y vamos a obtener n que es mayor a, ¿no? Ya, esto nos da un 0,79, entonces redondean 0,8. 24 divide a 19, 0,8. Ahora, por este lado vamos también, ¿ve? 29 por n, 29n, 29n, menor, n más 1 por 23. Entonces, 23n más 23. ¿Sí? Muy bien, acá tengo 29, resto 23, y tengo 6n, que es menor a 23. ¿Está? Donde n será menor, pues, ¿eh? 23 entre 6, ¿no? A 3, 18 a 4 se pasa a 3, tiene que ser. Ya, 3, voy a ver un decimal, 8, 3,8. 23 entre 6, a 3, 3 por 6, 18, a 23, 5, ¿eh? 50 entre 6 a 8, 8 por 6, 48. ¿Eh? Entonces 3,8, ya está. De esos dos resultados, entonces n es mayor a 0,8, pero es menor a 3,8. Entonces n, ¿qué valor toma? Mayor a 0,8, puede ser 1, puede ser 2 o 3. 1, 2, 3, porque es menor a 3,8. De ahí se están formando la fracción. Ahí nomás diría 3 fracciones, ¿no? Pero ¿cuáles son estas fracciones? Entonces, se forma la fracción. Como aquí hemos puesto n sobre n más 1, son consecutivos. Entonces, las fracciones van a ser, cuando n vale 1, 1 medio. Cuando n vale 2, 2 tercios. Cuando n toma el valor de 3, 3 cuartos. Entonces se tiene 3 fracciones. ¿Eh? Son 3 fracciones. Ya está. Respuesta, 3 fracciones. ¿Eh? ¿Cuántas fracciones comprendidas entre esas fracciones son tales que sus términos son números consecutivos? 3 fracciones que están comprendidos en ese rango. Ya está. Respuesta, 3. Tengo que bajar. A ver, número 2. Número 2. ¿Eh? Dado las fracciones a sobre b y c sobre d irreductibles. Estas dos fracciones son irreductibles. ¿Correcto? Se cumple que, dice, la suma de estas dos fracciones, el resultado es 5. Es un número entero. Además, d es el menor número que tiene 4 divisores.
determina la cantidad de parejas de fracciones que cumplen con dicha condición. ¿Ya? Bien, como ya tenemos que las fracciones son irreductibles y que la suma, porque esto ha sumado aquí, A sobre B, así, más C sobre D. El resultado nos ha dado un número entero. ¿Eh? Entonces, eso ya te está afirmando de acuerdo a la propiedad de que los denominadores son iguales. Denominadores son iguales. ¿Eh? Pero acá nos alcanza de que el denominador D, tenemos ahí, ¿no? D, aquí está también igual, ¿no? Es el menor número que tiene 4 divisores, menor número. Entonces sus factores primos tendrán que ser el 2 y el 3. El 2 a la 1 por 3 a la 1. ¿Sí? Y su cantidad de divisores de D va a estar por 1 más 1 es 2. Por 1 más 1 es 2. Y 2 por 2 es 4. Entonces está indicando que tiene 4 divisores. El menor número que tiene 4 divisores. Ya está cumpliendo. Entonces, el número D, ese denominador D, es 6. 6. 2 por 3, 6. Ya está. Es 6. Entonces, si D es 6, B también es 6, porque son iguales, ¿no? Pero para formar la fracción o las parejas de fracciones, tenemos que tener en cuenta que tanto el numerador A como el numerador C tienen que ser diferentes a un múltiplo de 2 y a un múltiplo de 3, porque el denominador es 6. Entonces, como la fracción es irreductible, entonces el numerador A o el numerador C debe ser diferente a un múltiplo de 2 y de 3. Diferente. Ya está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos A sobre 6, porque a D es 6. Entonces, más C sobre 6, porque el valor de D es 6. Entonces, como son iguales, B también 6. Y el resultado nos ha dado un número entero, 5. Como es homogéneo, entonces simplemente decimos A más C va a ser igual. A más C sobre 6, 6 por 5, 30. Entonces es igual a 30. Si es igual a 30, entonces ahí nomás buscamos posibles valores que tomen A y C. Bueno, A puede ser 1 y C 29 suma 30. Ahora A no puede ser 2, ¿no? Porque es diferente de 2, de 13. Entonces A tendría que ser 5. Si es 5, C entonces 25. 25. 6 no puede ser, 7, 7 sí. Entonces si A es 7, entonces C tendría que ser pues 23, ¿no? 23. 23 más 7, 30. ¿No? Es 7, 8 no puede ser, 9 tampoco, 10, 11. 11. Si es 11, entonces C es 19. La suma 30, correcto. 11, 12, no, 13. Ya está, 13. Entonces 13 y 17 suma 30. ¿Sí? Hasta ahí, porque luego ya se va a repetir. 17 y 13, ¿sí? 23, 7 y así, se repite. Entonces aquí tenemos cuántas parejas, como dice acá, determina la cantidad de parejas de fracciones que cumplen con dicha condición. Entonces son 5 parejas, ¿no? 2, 4, 5.
Entonces expresamos 5 pares o parejas, ¿no? 5 parejas. Ya, 5 parejas cumplen con esa condición, ¿eh? Puede ser aquí un sexto más 29 sextos, suma 30 entre 6, 5. O cuando es 5, 25. Entonces 5 sextos, 25 sextos, suma 30 entre 6, 5. Y así cumplen con todos estos valores que le hemos dado A y a C. Entonces, respuesta, 5 parejas cumplen con esas condiciones. Muy bien, estamos aplicando la propiedad, ¿no? Que al sumar dos fracciones irreductibles, el resultado es un número entero, en este caso, eso te indica que los denominadores son iguales. Ya, y de ahí, por el dato ya del denominador D, hemos hallado que es 6, que es el menor número, y tiene una cantidad de divisores 4. Entonces, es el 2 y 3 a la 1 a la 1. Bien, a ver, seguimos avanzando acá. Ya está, listo. A ver, número 3. Dice, si se cumple que A sobre BA numeral ha generado un decimal periódico de 1, 2, 3, 4, 5 cifras, ¿no? De 5 cifras, periodo de 5 cifras. Determina C más D más C. Bien, entonces la fracción que nos está indicando aquí es A sobre BA. Así. Ya, esta fracción ha generado el 0, 0, debe un 0, paréntesis 2A. Paréntesis 2A, ruta C, D y E. ¿No? D. Ya, esto es la parte periódica. Ya está, en el periodo. ¿Cuántas cifras tenemos en el periodo? 5 cifras, ¿eh? 5. Entonces, de acuerdo a la tabla de 9, ¿cuál es el factor que genera 5 cifras en el periodo? Es el factor 41 o 271. Pero como es de 2 cifras, entonces 41. ¿Sí? El denominador tiene que ser 41. Pues ha generado 5 cifras en el periodo. ¿Sí? Muy bien, entonces el valor de A sería 1 y la fracción sería 1 sobre 41. ¿Sí? Igual. ¿Ya? Vamos a hallarle su fracción generatriz. La fracción generatriz. Ya está. Entonces ponemos el número, el periodo, pero como es en cero y lo vamos a expresar como numeral, entonces simplemente es 2A la cifra, el 0 no causa efecto ahí. Entonces C, D y E. ¿Sí? Numeral, porque yo lo estoy expresando como numeral. ¿Sí? Ya, entre tantos nueves como cifras tenga la parte periódica. Entonces, la parte periódica tiene 5 cifras. 5 cifras, 9. ¿Eh? Y ahí le tomamos 41 ABA, 1, y a estos 5 cifras 9 le tomo 41 ABA, y me va a quedar 3 al cuadrado por 271. ¿No? Ya está. Entonces, este producto multiplico por 1 y me da el valor que tomaría
estas cifras. Multiplicamos nomás. 9 por 271 es 2439. 9 por 1 es 9, 9 por 7 63, 9 por 2 18, más 6 24. Ya está. Es igual al numeral 2A CD C D E. Esto está dado como numeral. Numeral. Muy bien. Entonces ahora con criterio vamos a igualar nomás. Ya. El valor de A es 1. Entonces por lo tanto 2 es A. Así, 2A. Ya. 4 es pues el valor de C. 4. 3 es el valor de D. 3. Y 9 es el valor de E. Valor de E. Muy bien. Entonces aquí nomás indicaría, el valor de A es igual a 1. Ya indicamos aquí, A es 1. Luego tenemos el valor de C. El valor de C es 4. Aquí está, C, 4. El valor de D. Valor de D. 3. El valor de D es 3. D, 3. Y el valor de E es 9. Esos son los valores que toman las cifras. Acá la pregunta es, determina C más D más E, a partir de la C. Entonces, por lo tanto, esta suma de C más D y más E, igual. Sumando acá, sería 7 más 9, 16. Entonces, la respuesta es 16. Ya está, 16 la respuesta. Estamos hallando fracción generatriz entre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica, 5 cifras 9, y como el denominador de la fracción es 41, 1 entre 41, porque es BA, 1 entre 41. ¿No? Muy bien. Hallando fracción generatriz, 41ava, 41ava, 9 por 271 por 1, 2439, que es igual al numeral 2A C, D, E. Y ahí igualamos sus valores que tiene. A va a ser 1, ¿no es cierto? Pues 1 por 2, 2, pues el valor ahí es 2. A es 1. C es 4, D 3 y E 9. Ya sumando damos respuesta 16. ¿Eh? Ya, a ver, el siguiente. A ver, número 4. ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica del desarrollo decimal de la fracción f, de esta fracción f? ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica? Nos está indicando. Entonces, voy a indicar aquí la fracción. Su numerador es 1 y el denominador es 3861. Ya está. Esto está generando un decimal periódico de una cantidad de cifras periódicas. Ya está. Eso vamos a decir cuántas cifras, ¿no? ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica del desarrollo decimal de la fracción? Entonces tenemos que descomponer al denominador en sus factores primos, ¿no?
Suma las cifras, tiene tercia, ¿no? Entonces notamos que es 3, tiene tercia, 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 3 al cubo. Me queda 11 y 13. Entonces 27 por 11 por 13. Esos son los factores que tiene el denominador. De acuerdo a esos factores que tiene, vamos a hallarle el mínimo común múltiplo de el factor 27, de acuerdo a la tabla de los 9, genera 3 cifras en el periodo. 3 cifras. Ya, eso es 27. Por el factor 11 genera 2 cifras. 2 cifras. Y por el factor 13, ¿no?, genera 6 cifras. Ya, 6 cifras. Entonces, ¿qué hemos dicho? Vamos a hallarle el mínimo común múltiplo de la cantidad de cifras que generan cada uno de los factores del denominador. Entonces, 3, 2, 6, su mínimo común es pues 6, porque tiene tercia y mitad. Entonces, 6. Entonces, genera 6 cifras en el periodo, ¿no? 6 cifras. Estas 6 cifras es la que indicamos acá. Es 6 cifras que genera la fracción, ¿no? 6 cifras en el periodo. Acá nomás damos respuesta. 6 cifras, ¿no? Esa es la parte periódica. Entonces al denominador lo descompongo en sus factores primos. Estoy obteniendo 3 al cubo por 11 y por 13. Por 27 genera 3 cifras. Por el 11, 2 y por el 13, 6. Su mínimo común, 6. Entonces genera 6 cifras en el periodo. Ya, ahí tenemos la respuesta, ¿no? A ver, tenemos ahora la pregunta 5. Esta pregunta 5 dice, determina la suma de cifras del periodo que genera la fracción. Y ahí vemos que esta fracción tiene como numerador a 7. 7 es el numerador, ¿eh? Sí, 7. Y en el denominador tenemos un número, así, 270, 270, ¿no?, puntos suspensivos. 32 cifras, como aquí es 2703, entonces aquí va a terminar también 270, ¿sí? Hasta ahí sería 30, 32, entonces 2, 7, hasta ahí. ¿Cuántas cifras tiene el denominador? 32 cifras. 32 cifras. ¿Sí? Ya, hasta ahí nomás. Muy bien. 32 cifras. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la suma de cifras del periodo? Dice, ¿no? Bien, eso tenemos entonces que hay que analizarlo, ¿no? Aquí. Mira, como tengo 27, acá 27, entonces le multiplico por 37, porque de acuerdo a la tabla de 9, el producto de 27 por 37 es 999. Le estoy llevando una cantidad de cifras 9, ¿eh? Entonces es conveniente multiplicar 37 por 27. Me va a dar 3 cifras 9. Aquí también 27 por 37, 3 cifras 9, 3 cifras 9. La cantidad de cifras 9, ¿eh? Pero para que no altere, entonces también multiplicamos al numerador por 37. Numerador, denominador. Muy bien, entonces la fracción va tomando esta forma, ¿no? 7 por 37. 7 por 7, 49. 4. 7 por 3, 21 y 4, 25. 259. Ahora es el numerador.
Y ahora aquí, 37 por 27. Entonces, 999. Está incrementándose una cifra más. Luego ya 27 por 37, 999. Ahí cubre el 0. ¿Eh? Entonces, sí. Y así, puntos suspensivos. Hasta llegar acá. 37 por 27. 999. ¿No? 3 cifras. 9 más. Ya está. Entonces, ahora, ¿cuántas cifras tenemos? ¿Cuántas cifras? 9. ¿No? Aquí habían 32. Pero al multiplicar por 37, 27 por 37 pasó a 999, una cifra más. Entonces hay 33 cifras. Ahora hay 33 cifras, 9. Bien, entonces esto es como la fracción generatriz, pues, ¿no? De un número decimal que ha generado. Por eso que estamos 259 entre una cantidad de cifras 9. ¿Bien? Entonces esto es igual al periodo 0, y una cantidad de cifras 0, 0, 0, así, ¿no? 0, 0, 2, 5, 9, 2, 5, 9, periódico. ¿Sí? Si nos da este decimal, dice haya su fracción generatriz. Ponemos aquí en el numerador el número decimal 259 entre tantos 9 como cifras tenga la parte periódica. Si es 0, 0, 0, 33 cifras, 9, entonces reconstruyes así, ¿no? Hay su fracción generatriz. Ahora estamos determinando el periodo. Entonces el periodo es 0,000259. Ahí termina, ¿no? Pero es periódico. Por eso al hallarle su fracción generatriz, pones el número decimal entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, ¿no? Entonces 9, 9, 33 cifras, 9. Entonces aquí hay 33 cifras en el periodo. Bien, como ya está definido el periodo, simplemente acá la pregunta es, determina la suma de cifras del periodo. Entonces, esta suma de cifras del periodo, entonces va a ser igual a 9 más 5 más 7. Entonces, esto suma 16, ¿no? 7 más 9, 16. 16. Suma de cifras de este periodo. Estamos suma de cifras. Ahí estamos indicando, ¿eh? La suma de cifras de ese periodo. Entonces nos da 16, la suma de sus cifras. Muy bien, entonces esto también aquí, de acuerdo a la tabla de los 9, he multiplicado tanto al numerador como al denominador para que no se altere por 37. Porque ya sabemos que 27 por 37 te da 999. Eso ha sido, entonces, la aplicación que hemos hecho de la tabla de 9 en esta pregunta. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente página. Si no, el tiempo nos va a ganar. ¿Sí? Ya está. A ver. Aquí también nos dice en la pregunta 6. Determina una fracción propia. La fracción es propia. Irreductible. De numerador 135. Es el numerador. Tal que convertida a decimal origina un decimal periódico mixto, con 2 cifras en la parte no periódica y con 3 cifras en el periodo. De como respuesta la suma de la parte no periódica y un periodo. Ya. Entonces, vamos a formular acá a ver esa fracción. ¿Ya? Dice, determina la fracción, es propia y reductible. ¿Ya? De numerador 135. ¿Sí? 135 es el numerador. El denominador le ponemos D. Ese es el denominador, ¿no? Ya, pero la fracción es propia. Quiere decir que el valor de la fracción es menor a la unidad. Entonces, 0, ¿no? 0,
Y luego por el texto nos dice, se convierte a decimal originando un decimal periódico mixto, con dos cifras en la parte no periódica, 1, 2, parte no periódica, y con tres cifras en la parte periódica, 1, 2, 3. Tres cifras en la parte periódica. No periódica es de dos cifras y la parte periódica es de tres cifras. Ya está. Analizado de esa forma, entonces decimos, ¿qué factores tiene el denominador? ¿Sí? Teniendo en cuenta que es una fracción propia e irreductible. Si dice irreductible, numerador con denominador son números primos entre sí. ¿Sí? Son números primos entre sí. Por eso es irreductible. Muy bien. Entonces, la parte no periódica, de acuerdo a lo que hemos dado en la parte teórica, nos alcanza, como está en base 10, es el factor 2 o 5, ¿no? 2 o 5. Entonces aquí debe estar el factor 2. Miran, pero ¿por qué? 2 y al cuadrado, porque genera dos cifras no periódicas. No puede ser el factor 5, porque el numerador tiene factor 5, termina en 5. Entonces, como es irreductible, entonces el denominador no puede tener factor 5, sino sería reductible, ¿no? Por esa razón, entonces el factor 2 al cuadrado. Ya, eso es la parte no periódica. Y para la parte periódica ha generado tres cifras. Y de acuerdo a la tabla de los 9, ¿cuál es el factor que determina tres cifras en el periodo? ¿Es el 27 o 37? Bien, acá no puede ser 27, el denominador. ¿Por qué razón? Porque el numerador, si yo le sumo las cifras, tiene tercia. Entonces, el denominador no puede tener el factor 27, ¿eh? Porque si no, sería reductible, porque la fracción es irreductible. Entonces, por esa razón, no puede llevar el factor 27. Entonces, tiene que ser el factor 37. 37, ¿no? Es el factor 37. Ahora sí, ¿ven? Por el factor 2 es la parte no periódica, de dos cifras, 2 al cuadrado, 2 cifras. Y por el factor 37 es la parte periódica de tres cifras. Pero eso es de acuerdo a la tabla de 9, ¿no? De acuerdo a la tabla de 9. Muy bien, entonces, ¿cuál es el valor del denominador? 4 por 37, ¿eh? 4 por 37. Multiplicamos nomás, ¿no? 4 por 7, 28. Llevamos 2, ¿no? 4 por 3, 12. Y 2, 14. Entonces, 148. ¿No? 148. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora se divide nomás. ¿Eh? Entonces, dividimos. Lo tengo acá. Vamos a ponerle 135 sobre 148. Entonces va a generar un decimal. Es una fracción propia, ¿no? Que 135 es menor a 148. Entonces un 0, ¿eh? ¿Sí? Un 0, muy bien. Entonces aumentamos un 0, sería 1350 entre 148, ¿no? Entonces te va a dar 9, ¿eh? 9, 1, ¿sí? Parte no periódica, y la parte periódica está dado por 2, 1, 6. Esa es la parte periódica. Entonces, al dividir, estamos encontrando 9, 1, la parte no periódica, y 216 es la parte periódica. Ya está. Entonces, que no nos damos respuesta, ¿no? La pregunta es, dé como respuesta la suma de la parte no periódica y un periodo. Entonces, esa suma es igual. La parte no periódica es 91 y más el periodo es 216.
16. 216. ¿No? Esta suma nos alcanza, aquí sería pues 7, ¿no? 10 y 1, 307. 307. Ya está. Entonces la suma de la parte no periódica con la parte periódica nos da 307. Esa es la respuesta. ¿No? Entonces en este ejercicio también estamos repasando, ¿no?, la tabla de los 9, ¿no?, porque no conocemos el denominador. Estamos determinando el denominador. Tiene dos cifras no periódicas por el dato del ejercicio. Entonces eso nos da el factor 2 o 5. No puede ser 5 porque la fracción es irreductible. Ya en el numerador hay factor 5. ¿Eh? Por eso 2 nomás, 2 al cuadrado. Al cuadrado, porque genera dos cifras no periódicas. Y la parte periódica por el factor 37. Ahora también no puede ser 27 porque el numerador tiene tercia. Entonces, si el denominador también tiene tercia, entonces ya es reductible. Aquí la fracción es propia y reductible. Entonces, son PSI. Esa es la razón por la cual toma 37 y 2 al cuadrado. Ya lo demás es dividir y encontrar ello. ¿Ya? Bien, el siguiente. Acá. 7. Dice, sea F una fracción propia e irreductible, tal que al convertirlo a las bases 5 y 7 se obtenga 0, AB periódico de base 5 y 0,2AB periódico de base 7 respectivamente. Entonces, dar como respuesta la suma de los términos de F, de la fracción. ¿Sí? Entonces, nos vamos a indicar, F es una fracción que cuando lo pasan a la base 5 ha generado el 0, AB periódico de base 5, ¿sí? De base 5. Y eso todavía va a ser igual. También esta misma fracción lo pasan a base 7 y genera un número aval 0,2A, ¿no? Sí. 2A, entre paréntesis, B, periódico, en base 7. Periódico y más, respectivamente, en ese orden, ¿no? Bien, entonces acá lo que quiere es hallarle fracción generatriz. Ponemos el número aval AB de base 5, ¿y qué decimos? Como es periódica, entre tantos cuatros, como cifras tenga, el número aval, pero en la base 5, ¿no? 4, 4 en base 5, y dos cifras en su periodo, 4, 4. Y eso va a ser igual, esto es 2A, entre paréntesis, una cifra, B, numeral de base 7. Entonces, como es periódica también, entonces entre tantos 6, porque ahora está en base 7, entonces entre tantos 6, como cifras tenga la parte periódica, de la base 7. Así, esto es base 7, 6, 6. De base 5, 4, 4. ¿No? Bien, aquí todavía podemos indicar, a ver, AB de base 5 es 5 por 4, 20 más 4 nos da 24, ¿eh? Que va a ser igual a 2A, entre paréntesis, B de la base 7, numeral. Aquí, 7 por 6, 42, más 6, 48. 48. Entonces le tomo 24 a 1, 24 a 2. 2 multiplica al numeral AB de base 5, pero al descomponer voy a tener 5A más B por 2, entonces sería 10A más 2B. ¿Ya? Se descompone y le multiplico por 2. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Aquí te voy a descomponer. 7 multiplica a 2A, será pues 14A y más B. Estamos descomponiendo polinómicamente nomás. ¿Ya? Bien, aquí tengo 10A
resta 14A, se queda 4A. ¿Sí? 4A. Ya está. Ahora también aquí, esta B va a restar a 2 veces B. Me queda 1B. ¿Así? Para igualar nomás. El valor de B es 4 y de A es 1. Ya, ¿no? Entonces, A es 1 y B es 4. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, la fracción es. ¿Sí? Regresamos a cualquiera de estas fracciones. ¿Sí? Por ejemplo, AB, ya, A es 1 y B es 4. Entonces, este numeral va a ser igual a 1,4 a 1,4 de base 5 sobre 4,4 de base 5. Estamos realizando esta expresión. Entonces, 1,4 de base 5 entre 4,4 de base 5. ¿No? Ya está. Descomponiendo, será pues aquí 9 sobre 24. 9, 24. Y aquí le tomamos tercia, tercia, tercia. Tercia viene a ser 3 y tercia es 8. Entonces la fracción es 3 octavos. ¿Eh? Es una fracción propia, ¿correcto? Irreductible. Irreductible, dice bien. Es propia e irreductible. Entonces 3 octavos es una fracción propia e irreductible. Donde vamos a dar como respuesta la suma de los términos de f. Entonces, la suma de términos de f. Aquí, suma de términos. Ya la suma de términos va a ser igual. A ver, 3 más 8, ¿no? 11. Sumando sus términos, numerador, denominador, obtenemos 11. Ya está, ahí tenemos la respuesta. 11. Muy bien, entonces hemos hallado fracción generatriz de números avales que se encuentran en base 5 y en base 7. Son periódicos puros, ¿no? De base 5 y de base 7. Entonces estamos en su fracción generatriz de acuerdo a la base, entre tantos 4, entre tantos 6, ¿eh? Y hemos encontrado el valor de A y de B. Entonces regresamos a cualquiera de las dos expresiones. Entonces la fracción va a ser igual AB de base 5 sobre 4,4 de base 5. Es lo que estoy expresando aquí. O también puede ser igual a la otra fracción, ¿no? Que le podemos indicar. Pero hasta con la primera es igual en la otra también, ¿no? 1,4 de base 5 y 4,4 de base 5. Descomponiendo es 9, 24. Entonces, tercia, tercia, 3 octavos. Es una fracción propia e irreductible. ¿Sí? Suma de sus términos, nos damos como respuesta, 11. Y tenemos la respuesta. ¿No? Ahí, a ver, porque esto hay que bajarlo un poquito. Ya está. Muy bien. A ver, tenemos la siguiente pregunta. 31,29, vamos. 31 entre 29. Es igual a m, ab, punto xy periódico. Ha generado esa fracción una parte entera y la parte periódica, ¿no? Entonces vamos a prestarle aquí nomás. Es 31,29, vamos. Es una fracción impropia. El valor de esta fracción es mayor a la unidad, ¿no? Entonces, esto es igual a m, la coma, y las cifras del periodo, que termina en xy. Pero esto es periódica, así. Bien, de primera mano aquí podemos dividir nomás, ¿eh? 31 entre 29 nos va a dar 1, ¿no? Entonces estaría afirmando que m es 1, ¿no?
estoy dividiendo, ¿no? Es como dividir así, ¿no? 31 entre 29. Ya dices A1. 29, 2. ¿Mm? Ya, lo vas a sacar a ver. 1, 2 decimales por sacar. Entonces aquí le pongo 20 entre 29. Entonces aquí sería 0 al cociente. 0. Entonces, un 0 más, porque es por 10, pues, ¿no? Ya, 200 entre 29, a 6, a 7 se va a pasar a 6, ¿eh? 6, ya está. Entonces, estoy obteniendo, dividiendo nomás, ¿ah? De que A es 0 y B es 6. Ya. A 0 y B 6. Dividiendo nomás está obteniendo ello, ¿no? Bien, ya nosotros ya lo vamos a definir luego, ¿no? Entonces, dividiendo, estoy dando ese alcance. Bien, entonces, decimos acá, al dividir, aquí hemos encontrado una parte entera y residuo 2, ¿no? De nuevo lo vamos a hacer así, 31 entre 29, ¿no? A 1, y aquí residuo 2. Entonces, 1 dices, 1 más 2, que es el residuo, entre 29. Así se expresa, ¿no es cierto? Ya, 1 más 2, 29, vamos. Que va a ser igual, ¿sí?, a M. M es 1, ¿sí? 1, ¿ya? M es 1. Y más, decimos, la fracción generatriz. Y aquí sería AB, ¿sí?, XY numeral. Lo estoy tomando como numeral, ¿sí? Entre tantos nueves como cifras tengan la parte periódica. 9, 9, 9. Ya está, ¿bien? Listo. ¿Dónde? Aquí puedo cancelar 1 con este 1. Se cancela. 1, 1 se cancela. Ya está. ¿Qué más indicamos acá? El 999 va a multiplicar por 2. Entonces aquí 2 por 9, 9 puntos suspensivos, 9, 9. Multiplica. Igual 29, pues acá, y multiplica al numeral que tiene una cantidad de cifras en su periodo que termina en X, Y. Este es el numeral. Así. Muy bien. Hasta ahí. Entonces, se está multiplicando nomás. Ahora aquí al multiplicar 2 por 9, 18. 18. Y 1. 2 por 9, 18 y 1, 19. Y así. Y una cantidad de cifras. Ya. Esto va a ser igual a 29 por el numeral que termina en X, Y. El numeral, ahí. Listo. Entonces, ¿qué valor va a tomar? Pues Y, ¿no? X. Solo me fuera en qué cifra termina. Entonces, con facilidad puedo decir termina en 2, ¿no? Pero aquí es 2 cifras. Entonces, necesariamente voy a reconstruir, ¿eh? Aquí vamos a reconstruir esa multiplicación. Es la cantidad de cifras que tiene el periodo, así, vamos a multiplicarle, ¿sí?, por el multiplicador que es 29, ¿sí?, y el resultado ha sido, aquí hay dos productos parciales y el producto. Ese producto es un número que termina en 9, 8, ¿sí? 8 proviene del primer producto parcial, de acá, ¿sí? Entonces 9 por Y debe terminar en 8. Entonces Y necesariamente tiene que ser 2. ¿Sí? Entonces 9 por 2, 18, correcto. Con el 8 llevo 1, ¿no? Pero aquí 2 por 2, 4. El otro producto parcial termina en 4. Al sumar debe dar 9. Entonces aquí es 5. 5.
Entonces ahora, ¿qué valor toma x? Que multiplicado por 9 más 1 termina en 5. Ahí 6. 9 por 6, 54. Más 1 que llevaba, 55. Termina en 5. Ya está. Ya hemos identificado a la cifra x, que es el 6, y la cifra y, que es el 2. Ya está, ya quedó identificado. Reconstruyendo la multiplicación de aquí, hemos encontrado x y y. Entonces ya tenemos AB inicialmente dividiendo que he encontrado M. Entonces simplemente nos queda determina A más B más X más Y más M. Ya está. Entonces aquí dices, por lo tanto, esa suma de A más B más X más Y más M todavía, ¿ve? Más M. Ya, todo eso es igual, ¿no? A es 0, como hemos indicado, ¿no? 0. Pero B es 6, X también es 6, y Y es 2, y M es 1, ¿sí? Entonces, sumando 12, 14, 15. Entonces, la suma es 15. La suma es 15, ¿no? Ya. Entonces, tenemos ahí la respuesta a la pregunta 8. ¿No? En la respuesta, ¿ya? Entonces, como da la fracción, permite dividir y encontrar la parte entera y las dos primeras cifras del periodo. Hasta ahí. Y luego ya, reconstruyendo la multiplicación a la que hemos llegado, encontramos las dos últimas cifras del periodo. Y damos respuesta, esas son, ¿no? Bien, 9. Antes que se nos pase el tiempo. 9. A ver, un momentito. 9. La pregunta 9 dice, en una fracción, el denominador excede al numerador en 2 unidades. Si se le agrega 2 unidades a ambos términos de la fracción, se obtiene una nueva fracción que excede en 4/35 al original. Excede, es mayor. Pregunta, ¿cuántas fracciones equivalentes a la fracción original existen? Tales que la suma de sus términos sea un cuadrado perfecto de 3 cifras. O sea, la suma de sus términos sea un cuadrado perfecto de 3 cifras, ¿no? Bien, lo planteamos aquí a ver rápidamente. Entonces, una fracción de denominador, dice, en una fracción, el denominador excede al numerador en 2 unidades. Entonces, si el numerador es n, el denominador debe ser n más 2, ¿no? Excede en 2 unidades, ¿no? Ya, esa es la fracción original. Luego dice, si se le agrega 2 unidades a ambos términos de la fracción, entonces vamos a obtener aquí al numerador le aumento 2 unidades y al denominador, que era más 2, le aumento otras 2 unidades, ¿así? Entonces, esa nueva fracción, ambos términos de la fracción, se obtiene una nueva fracción que excede, entonces esto excede, si es mayor a la fracción original, n sobre n más 2, ¿así? En cuanto en 4/35 avos. 4/35 avos. ¿Sí? Ya, excede, porque es mayor. Muy bien. Entonces, de ahí vamos a simplemente allá el producto. Aquí, n más 4, n más 2. Entonces, n más 4 por n más 2. N más 2. Ya, entre n más 4 va a ser n más 2 por n más 2, n más 2 al cuadrado. Al cuadrado. Menos, aquí, n más 4 por n más 2, entre n más 2, n más 4. Entonces, n que multiplica a n más 4. ¿Sí? Eso es igual a 4 sobre 35. ¿Sí? Bien, desarrollando, aquí sería el binomio.
n cuadrado más doble producto, 2 por 2, 4n, más 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Ya, 4. Ya, menos, n cuadrado, n por n cuadrado, menos 4n. Ya está. Todo esto es un sobre n más 4 por n más 2. N más 2, ¿sí? Igual a 4/35. Aquí podemos ir cancelándome. N cuadrado positivo, negativo, cancelo. 4n positivo, negativo, cancelo. Y 4, y aquí también 4, ambos miembros, 1. Entonces, el producto nomás me queda. Entonces, acá va. N más 4, n más 4 por n más 2 es igual a 35. Como es dos factores, entonces 35 es un 7 por 5. 7 por 5, ¿no? 35. Entonces, ¿qué más? Entonces, el valor de n sería igual a 3. ¿Sí? 3. 3 más 2, 5. 3 más 4, 7. Entonces, n es igual a 3. Entonces, regresamos a la fracción. ¿Eh? Ya. Entonces, acá decimos, n sobre n más 2, nuestra fracción original, como ya sabemos de que n es 3, entonces la fracción es 3, y 3 más 2, 5, entonces 3 quintos es la fracción, que va a ser equivalente, le multiplico por una constante, ¿sí? Por q, ¿no? Ya, una constante. Entonces el numerador es un equivalente a 3 por q y el denominador 5 por q. ¿Ya? Donde nos dice aquí cuántas fracciones equivalentes a la fracción original existen, tales que la suma de sus términos, voy a sumar sus términos, esta suma de términos, ya, va a ser igual. A ver, 5 más 3, 8. Entonces, 8 por Q. 8 por Q. Ya, 8 por su constante, ¿no? Debe ser igual a un número de 3 cifras. Así. Pero ese número de 3 cifras debe ser un cuadrado perfecto. Es lo que dice. ¿Cuántas fracciones equivalentes a la fracción original existen? Tales que la suma de sus términos sea un cuadrado perfecto de 3 cifras. ¿Eh? Ya está, planteado así. ¿Ya? Entonces, 8 tiene el factor, pues, 2 al cubo. ¿Sí? Por. Entonces, Q, esta constante, debe tener el factor 2 a la 1. ¿Sí? Porque como debe ser cuadrado perfecto, el exponente tiene que ser par. Aquí es 2 al cubo, por 2 a la 1, 2 a la cuarta. Ya es par. ¿Sí? Y por otro factor, que lo voy a poner x al cuadrado, para que sea un cuadrado perfecto. ¿Sí? Al cuadrado. Muy bien. Ahora acá multiplicamos nomás. ¿Sí? 8 por 2, 16. Entonces 16 por el otro factor, ¿no? X, que elevado al cuadrado nos da un número de 3 cifras. Entonces necesariamente tiene que ser 3, acá, porque con 2 me da de 2 cifras, 3, ¿sí? 9, 9 por 16. ¿Cuánto nos da? 144. Es 144. De 3 cifras. ¿Es cuadrado perfecto? Sí, 12 al cuadrado. ¿No? Está cumpliendo. Bien, entonces seguimos indicando. ¿Cuántos hay? 16 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 por 16, 256, que también es cuadrado perfecto. 16 por 5 al cuadrado. 25 por 16, 400, 400, cuadrado perfecto.
16 por 6 al cuadrado, ¿no? 6 al cuadrado, 36 por 16, 576, ¿sí? 576, cuadrado perfecto. Y 16 por 7 al cuadrado, que es 49. ¿No? 49 por 16, 784. 784, entonces 4. A ver un ratito, no ha salido bien. Ya, esto es 4 acá. Listo. Entonces todos son de 3 cifras, ¿no? Si ponemos 8 ya va a pasar a 4 cifras. Entonces, ¿cuántos números tenemos, ¿no? Que cumplen con esa condición? 2, 4, 5 números, ¿no? Entonces aquí damos como respuesta, son 5 números. Son 5 números. Ya, entonces son 5 números. 5 números. Ya, respuesta 5, ¿eh? Ahí están demostrando. Todos son cuadrados perfectos de 3 cifras, ¿eh? Y la fracción era 3 quintos. Entonces el equivalente, pues le multiplico por Q, ¿no? Nos da la suma de sus cifras, un número de 3 cifras y cuadrado perfecto. Entonces tiene que cumplir con que al descomponer en factores primos los exponentes deben ser par, ¿no? Y eso es lo que estamos encontrando ahí, ¿no? Son 5 números que cumplen con esa condición. Sería 9, 10. 10. A ver, en la número 10 dice, si la fracción, a ver, A3 numeral sobre 8A numeral ha generado un 0, A es parte no periódica, B0, C, B7 es la parte periódica. Determina el valor de A más B más C. Muy bien. Entonces, vamos a copiarlo acá para aclarar esto. A3 numeral es el numerador y el denominador es 8, 8A. 8A. Eso ha generado un 0, un 0, A es la cifra no periódica y B0, C, B, ¿no? 7 es la parte periódica. Es la parte periódica. Ya está. Entonces primero analizamos el denominador. El denominador. 8A. ¿Sí? Analizando ahí, decimos. Ha generado 2, 4, 5 cifras en el periodo, ¿no? Entonces debe tener el factor 41. Y es una cifra no periódica. Entonces es el factor 2. 2 por 41. 2 por 41, 82. Está cumpliendo con lo que comienza con la cifra 8. Entonces, 82. 82. Entonces, 82 es el denominador y el numerador será pues el 23, porque si A vale 2, entonces aquí es 23 entre 82. Ha generado ese periódico mixto, ¿no? De 5 cifras en el periodo y una cifra no periódica. Muy bien, entonces por lo tanto, aquí nos indicamos, el número es 23 sobre 82. 23 sobre 82. Claramente acá tenemos que dividir, este es un 0, ahí, ¿sí? Luego viene A, que es la parte no periódica, entonces al dividir 0, 2, y nos queda 2, ¿sí? Ya 0,2 y luego ya obtenemos
8, 0, creo que hay un 0, ¿no? 8, 0, 4, 8, 7. Necesariamente hay que dividir nomás, 23 entre 82. Entonces 0,2 parte no periódica y la parte periódica de 5 ceros. 80487 es el periodo que se da. Muy bien, entonces de ahí vamos a obtener que el valor de A es 2, ¿sí? El valor de B es 8, el valor de B es 8, valor de B. Y el valor de C, ¿no es verdad? C es 4. Entonces, determina el valor de A más B más C. Sumamos. Entonces, A más B más C. ¿Cuánto suma? 14, ¿no? Suma 14. Ya, la suma es 14. Muy bien. Y tenemos entonces la respuesta a la número 10, ¿no? A ver, avanzamos un poco más porque todo está de números así. Ahí está, a ver. A ver, para analizar una tabla de 9, ¿eh? A ver, aquí también te dice, si la fracción irreductible, esta es la fracción irreductible, genera un decimal periódico de la forma, de esta forma, ¿eh? Determina el valor de n por m. ¿Ya está? Entonces, indicamos ahí nomás la fracción. ¿Eh? La fracción va a ser igual. En el numerador tenemos el numeral ABC, ¿sí? Y en el denominador está ese número 109 y 484. 484. Muy bien, que ha generado un 0, porque es propia, ¿bien? Un 0, X, Y. Dice. Esta es la parte no periódica, ¿sí? Y lo está representando y tiene, dice, n cifras. N cifras. Ya, n cifras. Y la parte periódica que lo representa por P, ¿sí? Q, PQ, ya. Pero esto es periódica, ¿sí? Tiene M cifras, M, es M cifras, ya está. Es lo que dije, genera un decimal periódico de esta forma. Ya, entonces tenemos que analizar acá el denominador, ¿sí? El denominador. Tiene mitad, y le tomas B, mitad, mitad. Entonces, al cuadrado por. También tiene el factor 101. ¿Ya? Si tomas mitad, mitad, sale el factor 101 y el factor 271. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por el factor 2 es la parte no periódica. Y como está al cuadrado, entonces podemos afirmar que el valor de n, el valor de n es igual a 2. Es 2, ¿eh? Porque aquí está 2 al cuadrado. Entonces, ese está indicando 2. La parte no periódica tiene 2 cifras. Y por el factor 101 y 271 es la parte periódica. Y eso lo determinamos con el mínimo común múltiplo. ¿Eh? Mínimo común. El factor 101, de acuerdo a la tabla de 9, genera 4 cifras, de acuerdo a la tabla de 9. ¿eh? El 271 genera 5 cifras, 5 cifras, por la tabla de 9. Entonces, el mínimo común va a ser 4 por 5, 20. Genera 20 cifras. 20 cifras. Entonces, el valor de M es igual a 20. 20 cifras está generando. ¿eh? Y N es 2. Está indicando 2 cifras. ¿Sí?
Entonces, por lo tanto, determina el valor de n por m. Entonces, n por m. Entonces, 2 por 20, ¿no? Entonces, 2 por 20 igual 40. 2 por 20 es 40. Ya está. Entonces, ahí tenemos la respuesta, ¿bien? Entonces, simplemente era analizar, descomponer el denominador, qué factores tiene. El 2 al cuadrado es la parte no periódica, y por el 101, 271, de acuerdo a la tabla de 9, genera pues 4 cifras, el 101, y el 271, 5 cifras. Su mínimo común, 20. Entonces el valor de M es 20. Y a dar respuesta a la pregunta que nos hace, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta a ello, ¿no? El tiempo es el que nos ha ganado. De aquí, de esta pregunta, también genera 126 cifras en la parte no periódica. ¿Eh? Esto también es bastante, sí, les dejo indicado más acá. ¿Eh? Como ahí tenemos ya la fracción, no voy a repetir esta de la fracción, simplemente vamos a indicar unos sobre, hasta ahí. ¿Ya? Aquí descompones, 12 es 2 al cuadrado por 3, 32 es 2 a la quinta, 14 es 2 por 7, entonces vas a obtener que en el denominador tienes 2 a la 5 n más 6, a eso vas a llegar, ¿eh? Ya, por, el otro es 3 a la 2n, ¿sí? Y por 7 a la n más 1. N más 1. Así, ya está. Entonces, eso es igual. Un 0, ¿sí? Un 0, entonces, aquí vas a tener la parte no periódica por el factor 2 y la parte periódica por los otros factores, ¿sí? ¿No? Pero acá el dato dice genera 126 cifras en la parte no periódica. Entonces solamente vas a tomar en cuenta la parte no periódica de acá, ¿no? Que está generando 126 cifras. 126 cifras. ¿Y quién te da ello? Es el factor 2, porque está en base 10, entonces este factor, ¿no? Y genera la parte no periódica. ¿Ya? Entonces, como ese es el factor 2, el exponente del factor 2, simplemente dices, esto es un 5n más 6, que sería igual a 126 cifras que genera la parte no periódica. 220 entre 5, 24. Entonces el valor de n es 24. ¿Eh? No es nada complicado. 24. Solamente hay que descomponer en sus factores primos y ya encuentras el factor 2. Ese factor 2, el exponente del factor 2 es el que te da la parte no periódica. Y como el dato dice que genera 126 cifras en la parte no periódica, igualamos nomás a 126, el exponente del factor 2, ¿eh? Y te da el valor de n, 24, y la respuesta es 24. ¿Ya? Bien, jóvenes, será hasta ahí. No hay que ir su tiempo de descanso. Muy bien, gracias por la atención prestada y ya nos estamos retirando. ¿Ya? Gracias con todos y me despido.